Hola, yo soy Guillermo Alejandro Pérez Lobato y les voy a platicar acerca de qué es la ciencia y en particular qué es hacer física. Esta es una clase breve como una intervención invitada especial para el curso de filosofía de bachillerato en el TEC de Monterrey, Campus Querétaro, impartido por la profesora Alexandra Lobato. En este caso, me invitó para darles esta plática. No les puedo dar la plática en presencial, en persona, porque los horarios no lo permiten, pero estoy grabando esta cápsula o como un paliativo para la intervención, para que puedan utilizarla como material extra, complementario, o para poder debatirla en un contexto de clase. Igual va a estar disponible en YouTube para que la puedan consultar en otro momento como futura referencia. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy en esta plática? Vamos a ver una perspectiva de qué es la ciencia y cómo se hace la física. Eso tiene dos partes. La primera es qué es la ciencia y después cómo se hace la física. Y en gran medida veremos que la ciencia está definida por sus métodos. En particular, para el caso de la física, vamos a revisar algunos de los detalles finos que suceden ahí en temas de importancia. Entonces, en el marco del día de hoy, vamos a utilizar esta herramienta, este instrumento de la filosofía que se llama la epistemología. Le vamos a meter como en una laminilla del conocimiento humano a este microscopio de la epistemología y desde arriba nos vamos a asomar y vamos a ver qué encontramos, ¿no? Entonces, cuando vemos a la laminilla de todo el conocimiento humano a través de la lente de la epistemología, que es una herramienta dentro de otras de la filosofía, vemos que hay como una masa ahí que tiene algunas cosas que llamamos ciencia. Veremos que esta cosa no está perfectamente bien delimitada, que es más bien como porosa y que sus bordes son rugosos y que hay otras masas pegadas a esta, que son, por ejemplo, la pseudociencia o otras disciplinas que están muy cercanas, pero que no son científicas, y por ese motivo, pues, sus bordes son difusos, no son perfectamente claros. Haré un poco más preciso a qué me refiero con eso cuando abordemos el problema de la demarcación un poco más adelante. Y dentro de esa masa amorfa y poco definida que es la ciencia, hay una región también amorfa y poco definida que llamamos física. Y esto no es un error, sino que la física a veces puede parecer que se sale de lo que es estrictamente la ciencia, depende de cómo la definamos, pero pues vemos que mayormente está ahí adentro y que pues también tiene sus bordes rugosos, pero está más o menos definida como en el rango de las actividades humanas que llamamos física. Y es sobre este pedazo sobre el que nos vamos a concentrar en esta plática. Entonces, comencemos por decir y explicitar qué asume la física al trabajar. O sea, ¿qué asumimos como personas que hacemos física, una persona que hace física, qué asume para poder comenzar a hacer su trabajo, ¿no? Cuando llega a su laboratorio o se siente en su escritorio, ¿qué es lo primero que piensa? ¿Qué es lo que asume antes de poder empezar su trabajo? Pues lo primero que asume la física, que es muy importante, es que existe un universo material y que este universo material además está afuera de nosotros, que es externo a las personas que hacen física y que es de manera crucial independiente de lo que nosotros creamos, sintamos, pensamos u opinemos al respecto del universo. El universo está ahí y es independiente de nosotros como personas. Y de esta manera, pues no le importa lo que nosotros pensemos y creemos que está bien o que está mal. Eso no es relevante para el universo material en la medida en la que solamente hace sus cosas independientemente de lo que nosotros opinemos al respecto. Y en este sentido, eso es lo más democrático que existe. El universo material es uno solo y es el mismo para todas las personas. Pero si está afuera de nosotros y es independiente de lo que nosotros pensemos, de que una persona que piensa y que hace física opine al respecto, ¿cómo podemos acceder a ello? Pues en la mente de la persona hay un modelo del universo. Y este modelo del universo
Es solo una parte que está intentando replicar las características más salientes de todo, por ejemplo. Sin embargo, ¿cómo podemos saber que este modelo es correcto o incorrecto? De alguna manera, tenemos que acceder a este universo que está fuera de nosotros. Y para eso, utilizamos el proceso de la medición. En particular, a través del acto de medir y de esa forma, a través de interrogar al universo material con instrumentos de medición, podemos obtener información acerca de este universo que es externo e independiente a nosotros y poder retroalimentar nuestro modelo teórico. Ahora que la física es el discurso, es una actividad humana que consiste en el discurso de crear y construir un modelo que nos permite entender el universo material. Sin embargo, generalmente no nos fijamos en todo el universo material completo al mismo tiempo. Es demasiado, es inmanejable. Así que generalmente lo porcionamos. Tomamos un pedacito. Y ese pedacito lo delimitamos como un sistema físico de interés. Y ese sistema físico de interés lo definimos por conveniencia y generalmente porque queremos arreglar algún problema que tenemos con ese problema, con ese sistema físico o con ese problema físico. Y es acerca de ese sistema físico que generamos un modelo teórico dentro de nuestra mente. Y abstraemos sus características más salientes, las que nos parecen relevantes y realmente importantes. Por ejemplo, en este caso, estoy tomando como la forma geométrica y la orientación relativa de las partes del sistema físico. Pero también podemos dejar otras características de lado, en este ejemplo, por ejemplo, descartando el color de las componentes del sistema físico. Solo es una representación de las características que tomamos como importantes y de las que descartamos como no relevantes para el modelo del sistema que estamos realizando. ¿Y cómo sabemos que este modelo es correcto y cómo sabemos cuál modelo es incorrecto? Pues necesitamos medir. Es a través de la medición que estamos cerrando la brecha entre el sistema físico que reside en el universo material y el modelo teórico que reside en nuestra mente. ¿Y por qué nos interesa que haya concordancia entre el sistema físico del universo material y el modelo teórico que tenemos mentalmente? Pues primero, para explicar y entender el universo material que está afuera de nosotros. O sea, es algo que ya está ahí, es un reto abierto al entendimiento y a la explicación, que es externo a lo que nosotros somos, creemos, pensamos, sentimos, y que es lo que está dentro de nuestra mente y que nos reta a ir afuera y a entenderlo y a poder explicarlo. Y en segundo lugar, ya que el conocimiento que tenemos y generamos de estos modelos teóricos va a servir de algo práctico cuando lo llevemos a una aplicación práctica, a una aplicación tecnológica. Y en particular, tenemos que reconocer que el conocimiento que tenemos y guardamos solo para nosotros no sirve para nada. Es necesario compartirlo y aplicarlo para que el conocimiento tenga valor y tenga un impacto. Por ejemplo, llevándolo a aplicaciones tecnológicas. Aquí quiero representar una fábrica que hace muchas copias de un sistema físico, muchas instancias de este mismo sistema físico, y así pone en práctica el conocimiento abstracto del modelo teórico que entiende y explica este sistema físico, pero genera tecnología. Esto se traduce en, por ejemplo, generar ingresos económicos, que representé aquí con los billetes verdes a un lado, pero el impacto de la tecnología no necesariamente solamente es económico. Puede ser también que la tecnología resuelva un problema social o medioambiental o que genere valor para una sociedad de alguna otra manera, ¿no? Por ejemplo, resolviendo los problemas de cambio climático, de seguridad alimentaria, de seguridad en la sociedad, de equidad, de acceso a la información o de otra naturaleza. No necesariamente es económico,
pero es lo más fácil de representar en una diapositiva, ¿no? En una lámina. Entonces, es así como lo representé, pero significa generar valor que se traduce en la sociedad. Entonces, ¿cómo se hace la física? ¿Cómo se hace esta actividad de abstraer el universo material y llevarla a un modelo teórico dentro de nuestra mente? Pues en la escuela primaria y secundaria nos enseñan que hay una cosa que llamamos el método científico, que es así como muy ordenadito y lineal y comienza con una observación de la que generamos una hipótesis, hacemos un experimento crucial, nos metemos al laboratorio, hacemos una práctica de laboratorio en donde nos dan nuestro material así bien ordenado, limpio, cuidado, y nos dan unas instrucciones y llegamos a una conclusión final de si lo que creemos, pensamos, el modelo teórico es correcto, es incorrecto, es parcialmente correcto, nuestra hipótesis se corrobora o se refuta, y ya, se acabó, ¿no? Hacemos un trabajo escrito de los resultados de nuestro experimento y pasamos la materia. ¡Bravo! ¡Felicidades! Pues en realidad este no es un muy buen modelo, y no es un buen modelo en absoluto por la siguiente razón. Cuando realmente estás haciendo ciencia, generalmente partes de una idea, así vaga, ambigua, rugosa, que no está muy bien definida. Y llegas a tu cubículo o llegas al laboratorio y intentas algo. Haces un intento de hacer algo. Por ejemplo, intentas meter a una ecuación a la computadora, resolver una ecuación con lápiz y papel o en pizarrón, o intentas hacer un experimento y eso casi inmediatamente y casi invariablemente te lleva a fallar, a un fallo. Y este yo llamaré intento 1 y este el fallo 1, porque después de fallar por primera vez, tal vez este es el paso más importante de la actividad científica, haces una pausa para tomar café. Es muy frustrante fallar, o sea, todos sabemos que es frustrante fallar. El problema es que cuando estás haciendo ciencia y te pagan por ello, pues el problema sigue ahí. Cuando haces una práctica de laboratorio en tu casa o en un laboratorio, en un contexto de educación, pues la práctica funciona o falla, haces un trabajo escrito y te vas, ¿no? Se acaba el problema. Pero cuando estás intentando resolver un problema real, pues no tienes ese lujo de darle esa cerrazón, de cerrar el problema e irte, sino que fallas y el problema sigue ahí. Entonces haces una pausa para tomar café, lo piensas, te replanteas lo que estás haciendo, llegas a una segunda idea y después haces un segundo intento y de manera casi inmediata e invariable llegas a un segundo fallo. Y de nuevo, eso es bastante frustrante, pero se ve que es un proceso no lineal, porque después de ese segundo fallo, haces una segunda pausa para revisar la idea original y tomar algunas lecciones de los fallos que ya tuviste y recopilar cómo llegar a la esencia de cuál era tu idea y así plantear un intento número 3 que pues más o menos ya sabemos hacia dónde va, ¿no? Pero tal vez eventualmente llegas a algo que funciona y a partir de ahí generas una hipótesis. Usualmente eso es como de lo último que pasa, ¿no? Que tienes una hipótesis que puedes plantear científicamente, entre comillas, en el sentido de que puedes escribirla y vertirla en un trabajo escrito. Pero cómo vertimos nuestros resultados en un trabajo escrito está exactamente al revés de cómo se obtienen realmente en un trabajo científico de investigación. Generalmente fallas una y otra y otra y otra vez y después generas una hipótesis a la que puedes plantear un procedimiento, pero no es así como se vende la ciencia, como un proceso ya terminado que se va refinando de a poco. No, es algo un poco más visceral que eso, mucho más humano. Entonces, el método científico no es un buen modelo para entender cómo se hace la ciencia, la física en particular. Necesitamos otro modelo para definir qué es la física y cómo se hace. Y uno de los primeros que se planteó esta cuestión de manera seria, de manera sistemática y rigurosa, fue Karl Popper, un alemán del siglo XIX, de 1800, los años 1800, que dio este criterio que decía que la ciencia tiene que ser falseable. Dijo que tiene que ser falseable
en el sentido de que los enunciados que quieren ser científicos tiene que poder ser demostrado que son falsos. Y eso es algo muy importante, porque hay enunciados que no podemos refutar. Y lo que dice Popper es que esos enunciados para los cuales no hay una prueba o un resultado posible que los refute, no son científicos. Entonces, el ejemplo claro, o el ejemplo clásico de este caso es decir que todos los cisnes son blancos. El decir que todos los cisnes son blancos es una aseveración científica, en el sentido de que hay un experimento y un resultado posible de ese experimento que puede demostrar que esa frase es falsa, en particular el observar un cisne negro. Esto tenía sentido en el contexto en el que Popper lo escribió, porque no se habían observado cisnes negros en Europa en los años en los que Popper comenzó a trabajar. Después se descubrió Australia y encontraron que ahí existían cisnes negros, ¿no? Entonces, por eso era así como la novedad y algo que no se había observado antes y que estaba en la mente de los naturalistas, botánicos, biólogos y otros científicos de la época. Es decir, oh, mira, hay cisnes que no son blancos, ¿no? Eh, y por eso es el ejemplo claro, clave, decimonónico, como más clásico de este concepto. Pero el principio es que la frase tiene que poder ser demostrado que es falsa. Y Popper no pide que se pueda demostrar que es verdadero, porque para poder demostrar que algo es verdadero, siempre se puede fabricar evidencia, siempre se puede encontrar evidencia a modo, pero para demostrar que algo es falso, tiene que haber una manera de demostrar que algo, o sea, un resultado o un experimento clave que nos indique que tenemos que desechar esa teoría. Y de esa manera es como Popper delimita la ciencia, pone la frontera entre lo que es conocimiento científico y lo que no es conocimiento científico, fuera de ahí. Ahora que algo que querríamos que la ciencia tuviera es que fuera internamente consistente, que no tuviera contradicciones internas, que dentro de este contexto, de este marco de lo que es la ciencia, no haya cosas que entren en conflicto unas con otras y que se nieguen mutuamente, ¿no? Entonces, esto nos lleva al problema de la demarcación, como lo estaba delimitando hace un momento. Dentro de todo esto que es el conocimiento humano, está esta área o esta región que llamamos ciencia y que tiene este borde difuso, que cómo lo demarcamos y cómo determinamos qué está dentro y qué está fuera de esto que llamamos ciencia, pues en realidad no es trivial. Ha habido muchos casos de cosas que estaban como en el borde de la ciencia cuando fueron ideadas o fuera de la ciencia y después fueron absorbidas por la ciencia y ahora forman parte de lo que se considera como parte del método científico, del conocimiento científico en general. Un ejemplo es, por ejemplo, el psicoanálisis de Freud y la psicología en general, el estudio de la mente humana. Se consideraba como algo fuera del conocimiento científico y eventualmente se sistematiza y se mete a este rango de lo que se puede considerar como conocimiento, como parte de la ciencia. Pero pues no siempre es tan fácil, ¿no? Determinar cuando algo sí está dentro de la ciencia o está fuera de la ciencia y si es pseudocientífico o es verdaderamente científico. Pero estas dos categorías de ser falseable y de ser internamente consistente son dos como de estas rayitas, de fronteras más o menos duras que nos pueden dar una guía o una región que acote pues, lo que está dentro y lo que está fuera de la ciencia. Pero reconociendo que es la filosofía quien pone esta frontera, ¿no? Quien traza y delimita esta frontera a la ciencia. Y de esta manera, la filosofía de la ciencia fue avanzando y observando el procedimiento de llevar a cabo la ciencia y llegó a un epítome con Thomas Kuhn,
que fue un gringo del siglo pasado, que propuso que la ciencia avanza en periodos normales y revolucionarios. En particular, propone que hay una cosa que llama paradigma, que es un conjunto de métodos y problemas aceptados por convención. Vamos a hablar un poquito en eso. Entonces, Kuhn propone que está esta cosa que llamamos paradigma, que es dentro del conocimiento humano como una microlaminilla, dentro de esa lámina más grande, que dentro de este paradigma hay un conjunto de métodos que se aplican a un grupo de objetos de estudio y que esto lleva a tener, por ejemplo, problemas resueltos, como el sistema físico de hace rato, ¿no? Y también hay problemas no resueltos, que están ahí, que pueden como rozar el borde del paradigma, por ejemplo, en algún sentido. Estos problemas no resueltos se van acumulando, algunos se pueden estudiar y abordar con estos métodos y se pueden convertir en problemas resueltos y se incorporan dentro del paradigma y otros no. Entonces, a veces hay alguna cosa que rompe el paradigma y que lleva a un planteamiento, un replanteamiento del paradigma. De nuevo, aquí se me pasó a mencionar que cuando todo funciona de una manera ordenada, dentro de un mismo paradigma, con métodos y objetos de estudio que no se ponen en duda, se llama un periodo de ciencia normal, donde hay problemas no resueltos que a veces se incorporan al paradigma y se resuelven a través de los métodos y pues, las convenciones que existen dentro de este paradigma convencional. Y hay otros problemas que se van acumulando, que son problemas no resueltos. Y cuando se rompe el paradigma y se realiza un replanteamiento de los fundamentos, de los métodos y de los objetos, se conoce como un periodo revolucionario de ciencia. Esto es una revolución científica, este proceso de replanteamiento, en donde se cambian los métodos y se pueden reformular también los objetos de estudio para poder resolver problemas nuevos. Un ejemplo muy claro de esto es el ejemplo de la mecánica cuántica, que había una serie de problemas que la física clásica, la mecánica clásica y el electromagnetismo clásico, pues no podían resolver, y simplemente no podían con ellos. Por ejemplo, la radiación del cuerpo negro, o explicar cómo los gases atómicos, o sea, cómo los gases de átomos de un mismo tipo emiten luz. Cuando tienes un cilindro con un gas y de un átomo específico, de un elemento químico, por ejemplo, nitrógeno o argón o helio o hidrógeno, mercurio, lo que sea, pasas una corriente eléctrica a través de ese gas, de ese elemento, y observas la luz que sale de ese elemento, de este gas. Eso no puede ser explicado con la mecánica clásica y con el electromagnetismo clásico. Entonces se tuvo que realizar un replanteamiento, una reformulación de los métodos y de los objetos de estudio fundamentales que creó, que rompió con el paradigma anterior del electromagnetismo clásico y de la mecánica clásica, y se creó un nuevo paradigma que se consolida como la mecánica cuántica. Ahora que hay que reconocer que este procedimiento no pasa solo y no pasa gratis. Siempre hay un interés detrás y de fondo de este procedimiento. Voy a regresar a ese punto en un momento más. Entonces, autores más recientes, por ejemplo, Imre Lakatos, proponen que lo que existen en realidad son programas de investigación científica y que estos programas de investigación científica siempre tienen vista a aplicaciones prácticas que resuelve la investigación. Entonces, en un diagrama como el anterior, lo que dice Lakatos, muy resumido, es que existe un problema y que este problema es pues un problema para alguien y que ese alguien pone recursos para atacar el problema. Entonces, de estos recursos se crean métodos y estrategias y herramientas para atacar este problema y que estos métodos y herramientas atraen y crean y consolidan una comunidad científica que utiliza estos métodos o estrategias para resolver este problema.
y que estas comunidades científicas, pues a veces son insulares, puede ser que estén como muy cerradas en sí mismas, a veces pueden ser más abiertas, pueden ser más influyentes de otros puntos de vista o de otras personas, de otros métodos, pero se van delimitando a sí mismas y entre sí, como por, no por objetividad, sino por intersubjetividad, porque tú reconoces quiénes son tus colegas por los métodos que usan y los resultados que obtienen. Y de esta manera puedes atacar un problema. En particular, por ejemplo, en el ejemplo de la mecánica cuántica, lo que sucedió históricamente en la historia es que el rey Guillermo II de Alemania, Wilhelm II, quería que Alemania tuviera un mejor foco para generar luz que Estados Unidos. Dijo, no, nosotros somos alemanes, nosotros somos la potencia industrial del mundo. ¿Cómo puede ser que estos gringos nos van a vender focos? Nosotros tenemos que tener un foco alemán que sea mejor que el foco gringo. Entonces, le puso mucho dinero a hacer un foco nuevo, a hacer literalmente un foco para generar luz. Y creó un instituto de investigación llamado el Instituto Kaiser Guillermo II, Wilhelm II, en Alemania, con el objetivo de crear un foco nuevo. Y ahí fue donde empezaron a investigar cómo emiten luz los átomos de una sola especie al pasar corriente eléctrica a través de ellos. Y ese procedimiento de intentar crear un foco nuevo, de tener un problema práctico y concreto que querían resolver, y recursos para atacar el problema, creó los métodos y herramientas para hacer una revolución científica en nuestro entendimiento fundamental de la naturaleza, que llevó a la creación de la mecánica cuántica. Así que fue pues, un problema muy concreto y práctico y aplicado que llevó a esta revolución fundamental en el pensamiento, que le dio empleo a Max Planck para preguntarse cómo emite luz un objeto caliente, por ejemplo. Y pues pudo explicarlo y revolucionó el entendimiento fundamental de la naturaleza a través de intentar crear un foco que ahora son los focos fluorescentes compactos, como por ejemplo los que están aquí arriba en el cubículo, sobre estos tubos blancos, los focos ahorradores, los tubos blancos que tienen un gas adentro y que tienen este recubrimiento blanco, que ya no tienen filamento, ¿no? Que se calientan, que eran los focos estadounidenses. Entonces, pues, es interesante cómo este planteamiento de que hay un problema que queremos resolver puede revolucionar nuestro entendimiento de la naturaleza misma. Y esto lo vemos el día de hoy a través de programas públicos y de política pública. Por ejemplo, en los programas de investigación científica de los programas nacionales estratégicos del CONACYT, que si van a la página del Gobierno de México, en el apartado del CONACYT, podrán ver estos programas nacionales estratégicos, que son programas científicos prioritarios nacionales. Entiéndase, los problemas que el gobierno identifica que son importantes y que quiere ponerle dinero para resolver. Y como todo en política, hay defensores y detractores de este modelo de organización y de priorización de recursos. En general, a quien beneficia este modelo está a favor de este modelo y a quienes este modelo no les beneficia están en contra, con excepciones, ¿no? Son 10 los programas que identifica este gobierno actual que tenemos que resolver. Son estos que vienen acá abajo: agentes tóxicos y contaminación, salud, agua, seguridad humana, cultura, sistemas socioecológicos, educación, soberanía alimentaria, energía y cambio climático y vivienda. Entonces, pues, esos son los problemas que nuestro gobierno actual identifica, que son diferentes a los que identificaba el gobierno anterior y que serán diferentes a los que identifique el gobierno siguiente, pero es más o menos de esta manera como, por ejemplo, los problemas de salud, donde el gobierno pone el problema, pone los recursos y se generan las comunidades científicas que después se delimitan a sí mismas y se delimitan también por comparación unas con otras. Tiene cosas buenas y cosas malas. Pero entonces, si ya se me perdieron hasta aquí, se puso muy abstracta la cosa, muy política, y quieren ver como realmente a qué tienen que ponerle atención, con qué se tienen que quedar, de qué se tienen que acordar, vamos a ver qué es lo verdaderamente importante.
Si no estaban poniendo atención, este es el momento. Digamos que queremos determinar cuál es la realidad material. Tenemos dos modelos teóricos del sistema triángulo-círculo. Un modelo teórico dice que son de esta manera y otro modelo teórico dice que son de esta otra manera. Y podemos ver que son cualitativamente diferentes, como en orientación y en propiedades, por ejemplo, del triángulo, ¿no? Podríamos decir que hacemos mediciones o que predicciones teóricas y que son también cuantitativamente diferentes en alguna cosa medible, como un número, como los ángulos o lo que sea, ¿no? Eso no nos interesa mucho ahorita. Nos interesa el principio de cómo determinamos cuál es el correcto. Y pues tenemos que remitirnos a nuestro sistema físico y en particular tenemos que realizar una medición. Tenemos que medir y comparar los resultados de la medida con nuestros modelos teóricos. De esta manera, la medida, el interrogar a la naturaleza y al universo material que está fuera de nosotros y pedirle respuestas, nos da una validación y un sustento al modelo teórico. El modelo teórico puede explicar la medida, pero no la sustenta. Y lo maravilloso del universo material es que es uno, y es único, y es el mismo para todos. Es lo más democrático que existe. Así que la respuesta que nos da el universo material con respecto a una medida, en principio será única. Si dos personas hacen el mismo experimento, deberían obtener resultados consistentes. Y si los resultados no son consistentes, entonces existe alguna variable que no están controlando. Nótese que digo resultados consistentes, no iguales. Einstein decía que Dios no juega a los dados y que un mismo experimento realizado bajo condiciones iguales debería de dar resultados iguales. Ahora, nuestro paradigma actual de la mecánica cuántica rechaza esa hipótesis y dice que en lugar de eso hay que hablar acerca de probabilidades, no de una manera determinista, única, de que hay un solo resultado posible, sino que tenemos que hablar de las probabilidades de encontrar diferentes resultados a un experimento. Pero de todas maneras, haciendo muchos experimentos, la cantidad que sea necesaria para tener una estadística sobre las medidas que tenemos que poder obtener resultados que sean consistentes y comparables entre sí y con un modelo teórico que nos prediga esa distribución de medidas y de los resultados que hemos obtenido. De esa manera podemos determinar cuál es el mejor modelo teórico para explicar los resultados que estamos midiendo. Y aquí tenemos que definir qué es medir. Es una palabra que ya utilizamos un montón hace un momento, pero no hemos dicho qué es hacer eso, ¿no? Y aquí me voy a remitir a este documento que se llama La Guía para Estimar la Incertidumbre de la Medición, que elaboró el CENAM, que está, por cierto, aquí en Querétaro, en la carretera hacia los Cues, por ahí por donde se sale al aeropuerto, un poquito más al sur. Y que dice que lo que vamos a medir, el mensurando, es el propósito de una medición, es determinar el valor de una magnitud, que llamamos el mensurando, que es un atributo sujeto a medición de un fenómeno, cuerpo o sustancia, que se puede distinguir cualitativamente y determinar cuantitativamente, como numéricamente. Y la definición de qué queremos medir del mensurando es fundamental, es vital para poder obtener buenos resultados de la medición. Frecuentemente se mide algo distinto a lo que teníamos en mente originalmente, el propósito original, en particular por la definición, por cómo definimos lo que vamos a medir. Y en particular, la imperfección natural del proceso de realizar medidas hace que sea imposible conocer con absoluta certeza el valor verdadero de una magnitud. Toda medición lleva implícita una incertidumbre, que es un parámetro que caracteriza la dispersión de valores que se pueden atribuir de manera razonable al mensurable. Esto es, siempre que tengamos una cantidad medida, se debe reportar y se debe de considerar como una cantidad medida central o representativa, más o menos una incertidumbre. Siempre hay un rango o un intervalo en el cual tenemos incertidumbre sobre nuestra medición. Decimos ciencias exactas, sí, pero cuando nuestra incertidumbre está abajo del 10%, estamos muy felices y damos de saltos y de brincos de felicidad porque realmente nos salió muy bien la medida.
pero siempre tenemos un rango de incertidumbre que no nos podemos librar de ello por la naturaleza misma del proceso de generar conocimiento acerca del universo material que nos es externo. Siempre hay un rango de incertidumbre en nuestra medición, en las medidas. Frecuentemente esto no se toma en cuenta. Se cree que tenemos siempre una medida precisa, exacta, específica, que es el valor real de lo que estamos observando y creemos que esa es la realidad única y última de las cosas. Pero pues no es así. Siempre hay un rango de variabilidad, incertidumbre, de que puede ser que hayamos tomado mala medida, puede ser que haya parámetros que no estamos controlando. Y dentro de este rango de incertidumbre es muy importante porque nos permite tener, por ejemplo, que las medidas que toman diferentes personas bajo condiciones similares o parecidas, pero no exactamente iguales, sean consistentes entre sí. Nos permite también tener la estadística, la probabilidad y la estadística de los diferentes resultados que pueden resultar de un mismo experimento, de los que Einstein decía que Dios no juega los dados, pues pueden caber, por ejemplo, dentro de esta estadística, dentro de esta incertidumbre. Y por eso esta incertidumbre es fundamental en el conocimiento científico. Conocer la magnitud y la naturaleza, eh, la importancia de esta incertidumbre para poder reconciliar nuestras diferentes medidas y así generar conocimiento que nos sirva al final a una aplicación práctica y tecnológica incluso del conocimiento científico. Entonces, en conclusión de lo que vimos en esta breve plática, tenemos que concluir que existen varios modelos que describen qué es hacer física, pero con filosofía no hay una sola respuesta única y que sea la respuesta correcta, sino que hay diferentes modelos y planteamientos que describen qué es hacer ciencia y qué es hacer física, y que existe una importancia muy amplia de la comunidad científica en la demarcación de la ciencia. Por ejemplo, en estas comunidades científicas, estos programas o proyectos de investigación científica como los de Marca Lácatos, o en los paradigmas de Kuhn, que es la comunidad científica la que determina ella misma por consenso y convención el paradigma, los métodos y los procedimientos y los objetos de estudio que demarcan el paradigma y que demarcan la ciencia misma. Ahora, también tenemos que concluir que para determinar qué modelo teórico nos va a servir para explicar algo que observamos, tenemos que realizar una medición para interrogar al universo material y comparar los resultados de la medición con el modelo teórico. La medición experimental valida y le da sustento al modelo teórico. O sea, la medición experimental sustenta el modelo teórico, le da este éxito al modelo teórico. Y el modelo teórico explica cómo funciona este sistema físico que estemos midiendo, pero no sustenta la medición. Eso es algo muy importante que, bueno, puede ser que sea un poco abstracto en este nivel. Yo he identificado que muchos estudiantes llegan a cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo semestre de la licenciatura en física y a veces tienen pues una confusión a este respecto, ¿no? Les voy a contar una anécdota de un examen profesional de un colega, mi amigo físico, que llegó a hacer su examen profesional y le preguntaron, por ejemplo, en una cámara de burbujas, si pasa una partícula, ¿cuántas burbujas se espera observar? Es una pregunta que parece bastante razonable, ¿no? Que debería ser respondida con un número. Y lo que él respondió me sorprendió bastante, que fue que el número de burbujas que yo esperaría observar en esta cámara de burbujas que estaba construyendo dependía del modelo teórico que consideráramos para la partícula que iba a pasar, lo cual es completamente falso en el sentido de que porque yo empiece a pensar otra cosa, no va a cambiar el resultado del experimento. O sea, yo voy a medir un número de burbujas,
Y ese número de burbujas va a estar relacionado con pues, algún tipo de partícula. Pero que yo piense otra partícula, que yo piense otro modelo teórico, no va a cambiar el número de burbujas que yo mida. ¿No? Espero que me explique. Quizá lo más sorprendente de esa anécdota es que sí le dieron el título de físico al final. Es un trabajo técnico excelente, pero pues sí, ese es un error conceptual fundamental, en realidad, como de fondo desde el principio. Lo que nosotros pensemos acerca del universo material no le importa al universo material, está más allá del bien y del mal de ello, sino que el universo material va a hacer lo que sea que tenga que hacer y nosotros tenemos que explicarlo, que crear el modelo teórico que lo explique. Pero con nuestros modelos teóricos no lo vamos a cambiar, tal vez lo podamos entender mejor y manipularlo a nuestra conveniencia, pero no lo vamos a determinar de manera prescriptiva o normativa. Y ese es el sentido en el que se tiene que interpretar esta frase de que el modelo teórico explica la medición, pero no la sustenta. Por supuesto, no la determina. Y que medir siempre lleva una incertidumbre. Y que esta incertidumbre es muy importante porque nos da esta intersubjetividad de la comunidad científica, que nos permite ponernos de acuerdo. Dentro de las incertidumbres y dentro de los rangos de incertidumbre tenemos que estar de acuerdo, como en qué rango estamos hablando, ¿no? Y en qué rangos podemos estar de acuerdo y en qué rangos ya no. Nos permite pues, esta comparación con nuestros pares, nos permite comparar resultados y estar o no de acuerdo con quienes sí están haciendo las cosas bien y quienes no, de acuerdo a los resultados que obtenemos, por ejemplo, para resolver un problema que hayamos identificado. Y finalmente quiero dejarles un poco de bibliografía al respecto de estos temas, por ejemplo, de Thomas Kuhn, La estructura de las revoluciones científicas. Los primeros dos capítulos, al menos las primeras hojas de cada uno de ellos, además del prefacio de esta edición de Fondo de Cultura Económica, son bastante entendibles a este nivel. Son interesantes de ver de dónde vienen estas cosas, estas ideas, y son bastante instructivos. Como echarles una ojeada breve, rápida, somera, incluso por encima, vale mucho la pena. De Imre Lakatos, pues los artículos y el libro que escribió es un poco más denso. Metodología de los programas de investigación científica, introducción a la ciencia y la pseudociencia. Entonces se plantea muy fuertemente esta pregunta de la demarcación en la ciencia, de qué es la ciencia y qué no es ciencia, en donde ponemos la frontera, en donde empieza la pseudociencia, en donde termina el conocimiento científico real. Y finalmente el tercer documento que cité es el de Wolfgang Schmidt y Rubén Lazos, en la guía de estimar la incertidumbre de la medición elaborada por el CENAM, y esa la pueden descargar gratis de internet siendo un documento del gobierno. Y finalmente, pues muchas gracias, espero que les haya parecido marginalmente interesante, cuando menos esta breve exposición, y espero que podamos comentar las dudas que tengan al respecto de esto, como en vivo, en directo y a todo color en algún momento, al menos en síncrono, si no en presencial, pero poder debatir las dudas que surjan y los comentarios que tengan al respecto de esto que les he presentado. Gracias por su atención y nos vemos. Vamos a ver. Salir. Stop share.